el material por funciones polinómicas, porque nosotros estamos en situación de clases virtuales, entonces no podemos ir dando uno a uno los temas. Hay temas que resignamos a favor de otros. Funciones polinómicas sí empezamos a dar y empezamos con la función polinómica de grado 0, pasamos a la función polinómica de grado 1, hoy vamos a ver función polinómica de grado 2 y hasta ahí llegamos en cuanto a funciones polinómicas. Después hablamos de las funciones racionales. Las funciones racionales son las que implican en su regla de asignación una división. Las funciones irracionales ya las vimos en la unidad 4, eran las que tenían una raíz. Generalmente trabajamos con raíz cuadrada. Función exponencial ya la vamos a ver, función logarítmica también, y tenemos las aplicaciones, tanto de los modelos lineales como no lineales. Nosotros en las aplicaciones vamos a ver solo de los modelos económicos lineales, dejamos los no lineales. Vamos a hablar de costo total, ingreso, y vamos a determinar el punto de equilibrio. También en la práctica van a trabajar con oferta, función demanda, y van a determinar el punto de equilibrio. Esto es para el punto de equilibrio, profe, es el punto de intersección. El punto de equilibrio es el punto de intersección, donde si estoy trabajando con oferta y demanda, la oferta, la cantidad ofrecida u ofertada, dicen los libros de economía, es igual a la cantidad demandada. Y si estamos hablando de ingreso total y costo total, significa que el ingreso es igual al costo en el punto de equilibrio. Está en el material la parte de ingreso y costo total, costo fijo y costo variable, porque son ejemplos de las funciones que ya vimos, o sea, semirrectas de la función lineal, semirrecta de la función constante, porque si hay algo que tienen que saber es que las funciones económicas se representan en el primer cuadrante. Si ustedes llegan a graficar una función económica en el segundo o en el cuarto cuadrante, lo que ustedes están haciendo está mal. Bueno. Y vimos ecuación de la recta que pasa por un punto. Hasta ahí estuvimos. Rectas paralelas y rectas perpendiculares. Ya subí. Este Word ya lo subí. El mismo día que tuvimos clases, que fue el lunes, yo lo subí. En documentos, carpetita unidad número 5, reemplacé lo que había ahí por este Word. Bueno, habíamos visto ya que las rectas paralelas son aquellas que tienen la misma pendiente. A mí me van a pedir que determine una recta que sea paralela a una dada. Entonces yo lo único que hago, si solo me piden paralela, es igualar las pendientes. Ahora si me ponen recta paralela que pase por un determinado punto, y bueno, además de la pendiente voy a tener en cuenta la ecuación de la recta que pasa por un punto. Que esa es la explícita y esta es la implícita. Es decir, voy a hacer I menos la ordenada del punto, I sub 1, igual a la pendiente. Como es paralela, voy a usar la pendiente que tengo, cuya información tengo, por X, y esta tiene que tener paréntesis, X menos X sub 1. De esa manera trabajo cuando me piden una paralela a la recta de la que tengo información y que pasa por un punto determinado. Lo van a entender mejor cuando hagan la parte práctica. Las rectas perpendiculares también están relacionadas con
la pendiente. ¿Cómo que no se subió la unidad 5? Si un compañero me estaba hablando de si el libro ese de negocios, ¿en qué parte del libro? Profesora, el alumno estaba preguntando si ya se subió. ¿Eh? Él estaba preguntando si ya se subió. Ah, yo fui a la carpetita que dice unidad 5. Ah, si ustedes no entraron al aula virtual, ese es otro tema. Sí, hace 15 horas. Puede ser que esté. A ver, tendrían que ser más horas. Porque eso fue el lunes. Profe, yo Solo descargué hoy y dice hace un día. Un día sí les creo. Les creo porque por ahí no lo hice. Yo el lunes terminé de dar clase a las 20 horas. Así que creo que no lo debo haber hecho el lunes a la noche. El martes a la mañana sí, así que puede decir un día. Ese material es. Yo saqué el material que estaba y puse, creo que se llama unidad 5 con bibliografía, el nombre del archivo. Bueno, dos rectas son perpendiculares cuando yo tengo una pendiente de dos rectas, porque las comparo de a dos, de a pares comparo las rectas. Y la pendiente de una de ellas, en este caso yo dije que sabía la pendiente M1 y que quería encontrar la pendiente M2 de la otra recta. Entonces, ¿cómo encuentro esa pendiente si conozco M1? Y tengo que hacer el inverso. El inverso es 1 en general sobre M1. Y después de hacer el inverso le tengo que cambiar el signo. Por eso es menos 1 sobre M1. Si yo hago este cálculo con respecto a la pendiente, seguro tengo una recta que sea perpendicular a la otra. Acá está la gráfica de las rectas perpendiculares. Esta recta y esta recta son perpendiculares. Y tuve el cuidado de considerar una escala 1 a 1, o sea que en X tenga una unidad de escala y en Y también, porque si no, las rectas parecen que no forman un ángulo recto. Profe, M quiere Sí, decir la todos los escucho. valores reales. ¿Cómo? M quiere decir todos los valores de números reales. ¿En qué? Pregunto si M quiere decir eso. ¿Puedes subir un poco, por favor? No, M es la pendiente. Estas expresiones son las reglas de asignación de dos funciones. Están definidas de reales en reales. Están graficadas en un mismo sistema de ejes cartesianos para que se vea que una de ellas es perpendicular a la otra. Es la variación de Y respecto a X. La pendiente sí, pero esta F1, a ver, no me van a dejar avanzar todo lo que yo necesito. No, yo decía M. Decía que M es la variación. M es la pendiente, es variación de Y sobre variación de X. Acá lo tengo que tener F1, uno está chiquito, sí. Porque si el 1 está chiquito es un subíndice. Ahí está. F1 es una función, los puntos, de reales en reales. Como esa parte se repite, yo no la escribí. Tal que, y eso se cumple. Entonces este M1 va a ser un número. Va a ser, por decir algo,
7 tercios. Hasta puede ser negativo. 7 tercios. Entonces, si yo quiero dar la regla de asignación de una función que sea perpendicular a la que escribí como función 1, ¿qué pendiente seguro va a tener? 3/7. ¿Con qué signo? Menos 3/7. Menos 3 séptimos. Perfecto. Eso era nomás. Eso es la inversa de una, ¿no es cierto? Ah, se le No, le no, no. invierte. Es una recta perpendicular. Es una relación entre dos rectas. No estoy hablando de inversa ni de nada que se le parezca. O sea, el 7 tercios se le da vuelta, ¿o no? Sí, a la fracción lo que se hace es el inverso. Es decir, lo que es numerador pasa a ser denominador y lo que es denominador pasa a ser numerador y se le cambia de signo. ¿Y Ah, la dale, ordenada gracias. del origen no cambia? ¿Cómo? La ordenada del origen no cambia, o sea, ahí se ve que los dos casos es uno, por eso. Ah, sí, pero es una casualidad. Es un caso particular. La ordenada, o sea, hay, digamos, la verdad, a esta función f(1), que es una función que está pintada en verde, infinitas rectas perpendiculares. Da justo la casualidad que yo hice que las dos rectas tengan la misma ordenada al origen, pero eso no es necesario. Profe, A ¿podría mostrar partir cómo era? Un ratito arriba nomás. Un ratito. ¿Cómo escribió la perpendicular? no Un escribí poquito la más. perpendicular, dije nomás. F2 va a tener toda esta forma, solo que en lugar de 1 va a decir 2, y acá en lugar de la pendiente 7 tercios va a decir menos 3 séptimos, más B sub 2, el que sea. Ustedes en la práctica van a hacer, por eso no se preocupen, van a tener muchos ejercicios del práctico 5 que tienen esas cuestiones. Profe, ¿y el B sub 1 y el B sub 2 a qué vendría esa referencia? A la ordenada al origen. ¿No se acuerdan que dice I igual a mx más b? Esa es la ecuación de una recta afín. La ordenada al origen es b. Como yo tengo dos rectas, dos funciones, estoy considerando que la función, una de ellas, tiene ordenada al origen b sub 1 y la otra ordenada al origen b sub 2. ¿Están? ¿Sí? Bueno, Sí, profe, gracias, gracias. así como les pedíamos que ustedes establezcan la ecuación de la recta que pasa por un punto, también se les puede pedir, es más, se aplica cuando trabajo con oferta y con demanda, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, a esta ecuación de la recta que pasa por un punto, yo le voy a agregar algo. ¿Qué le voy a agregar? La pendiente. Esta m la voy a reemplazar por la variación de y sobre la variación de x. ¿Cómo obtenía la variación de y? Acá tomé como referencia el punto 2. Por eso dice y sub 2 menos y sub 1. Esta es la variación en y. X2 menos X1 es la variación en X. Entonces, esta expresión de la pendiente la reemplazo en M. Y ya tengo la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Qué es esta? ¿Está?
Entonces, esta era la ecuación de la recta que pasa por un punto. Mi referencia era el punto P de coordenadas X1 y 1 y la escribí. ¿Por qué? Porque ¿cuántas rectas pasan por 2 puntos de un plano? Una. Una y solo una recta. Por eso, estos son 2 puntos del plano. Tomé uno de ellos como referencia porque tomé X1 y 1 para la ecuación de la recta que pasa por un punto, y para el tema lo que hice es considerar la variación en Y dividido la variación en X, siempre partiendo de un punto de la recta dibujada. La variación en Y está en azul y la variación en X está en rosado. Así como tomé este punto perfectamente determinado, podía haber tomado otro. Yo preferí puntos en los que yo sé las coordenadas. Acá X1 y 1 es menos 3, 2. X1 es menos 3 y 1 es 2. Y este punto también tiene coordenadas establecidas. X es 4 e Y vale menos 2. O sea, yo puedo encontrar matemáticamente la ecuación de esta recta que pasa por estos 2 puntos. Pero no es la idea. La idea es trabajar en general, por eso no especifico. Bueno, y ahora vamos a algo importante. ¿Por qué importante? Porque sí o sí, si ustedes hablaron con algún alumno que hizo álgebra anteriormente, le va a comentar que en el segundo parcial seguro o tienen un problema de ingreso-costo total o tienen un problema de oferta-demanda. Sí o sí van a tener un problema económico que resolver. Entonces, este problemita es muy sencillo, lo redacté y traté de trabajar como lo hacemos si quiero trabajar en ciencias económicas. El problema trata sobre una compañía, yo le llamé Misiones La Hermosa, que es una marca que ya está registrada, pero bueno, ocupé esa porque me gustó. Fabrica un producto, no aclaré cuál es el producto que fabrica. Sí sé que el costo por unidad, o sea, el costo por fabricar un artículo es de $6. Y el costo fijo es de $300. ¿Para qué me sirve este costo variable de $6 y este costo fijo de $300? Escucho. Que el fijo se mantiene, digamos, y el variable puede cambiar. Sí. ¿Y qué me permite determinar si yo sumo el costo variable más el costo fijo? El costo total. El costo total. El costo variable, como es $6 por unidad, su expresión tiene que ser 6 por X. ¿Por qué? Porque el costo variable si fabrico un artículo es $6, si fabrico 2 artículos es el doble, o sea, 6 por 2, 12. ¿Sí? El costo fijo, en cambio, no, se mantiene. Y esto también tiene que ver en el periodo de tiempo, en el periodo en el que yo estoy trabajando. Porque generalmente cuando hablábamos con el profesor, que dentro de la cátedra nosotros tenemos el profesor Krausemann, que es contador y es licenciado en administración de empresas, hablábamos del costo fijo y decía, bueno, el costo fijo incluye el alquiler, incluye cuestiones así que se mantienen aproximadamente constantes. Y sí, en un tiempo el alquiler se va a mantener constante. Después necesito el ingreso, o sea, por cada unidad que yo vendo, ¿cuánto me pagan? Cada unidad tiene un precio de $10. Entonces,
Si no vendo, no recibo dinero, pero si vendo una unidad, recibo $10. Si vendo 2 unidades, ¿cuánto recibo? $20. $20. Por eso es una función lineal, como modelo matemático. Si ustedes se fijan acá, yo hablé del costo fijo y no dibujé una recta. ¿Por qué? Dibujé una semirrecta, porque las gráficas económicas tienen sentido solo en el primer cuadrante. El primer cuadrante, por supuesto, determinado por los ejes y por Y y el eje X. Entonces, el costo fijo acá está representado gráficamente. Es una función constante y en este problema el costo fijo es de 300. En X voy a representar la cantidad de unidades. La cantidad de unidades que fabrico y estoy suponiendo también que todas las unidades que fabrico las vendo. Tiene varios, o sea, es un modelo, tiene varios supuestos. Entonces, estamos hasta que el costo fijo es una constante, es una semirrecta en realidad, pero forma parte de una función constante. Hasta ahí ¿puedo decir que está? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Ujú. ahora, este es el costo variable. El costo variable es 6 por X, porque $6 me cuesta o es el costo de fabricar una unidad. Entonces, si yo quiero representar el costo variable, tengo que representar la semirrecta, que forma parte de esta recta, 6 por X. Si es un número por X, es parte de una función lineal, cuando es M por X. Entonces, su gráfica es esta. Acá representé el ingreso y también el ingreso total, se llaman algunos libros ingreso total, es una función lineal. Y esta información de la pendiente es el costo de un artículo, el precio unitario. O sea, me sale $10 cada artículo. Entonces, 10 por X es la función ingreso total, dicen algunos libros, y también forma parte de una función lineal, de una recta, que pasa por el origen de coordenadas. Entonces, ahora yo hablo de el costo total. El costo total es el costo fijo más el costo variable. Esa es la expresión del costo total. ¿Qué significa? Que al costo fijo, que era de $300, le tengo que sumar el costo variable. ¿De cuánto era el costo variable? $6 por cada unidad. Entonces, 6 por X. Eso también tengan presente, ya no para el primer parcial, sino para el segundo, que el costo variable tiene que estar, en el costo variable tiene que estar la X. ¿Por qué? Porque el costo variable va a depender de la cantidad de artículos que se produzcan. Entonces, si ustedes ponen un número, que pasa muchas veces, ese número se mantiene constante. Yo no me trabé para nada. Va a tener que salir y volver a entrar. Ah, no seguí pasando el Word. Eso sí, no seguí pasando el Word. Profesora, ¿puedo volver a explicar la diferencia entre el costo variable y el costo fijo? ¿Cómo? ¿Puede volver a explicar la diferencia entre el costo variable y el costo fijo? El costo fijo es una función constante. Es una horizontal la gráfica. Es decir, es una semirrecta que forma parte de una horizontal, que corresponde a una función constante.
En este caso sería la constante f de x igual a 300, donde 300 está representando la cantidad de dólares. Por eso yo les decía que es importante que se defina en qué unidad de tiempo yo voy a mirar esa situación. Porque si yo estoy hablando del alquiler, bueno, el alquiler va a ser constante, pero por 6 meses, por decir algo. Entonces, dentro del costo fijo estaría el alquiler, estarían los impuestos que pago por tener esa empresa o esa compañía. En cambio, el costo variable depende de la cantidad de unidades que se fabriquen. Si yo tengo 6, es el costo unitario. Va a depender de la cantidad de unidades que se fabriquen. ¿Qué significa eso? Que si yo fabrico 10, tengo 6 por 10, o sea, 60 de costo variable, y si fabrico 50, tengo 50 o 6 por 50 de costo variable. ¿Están? Esta función costo variable es una semirrecta que forma parte de una función lineal. Acuérdense que las funciones lineales tenían la característica de que yo estoy multiplicando m, que es la pendiente, que en este caso es el precio, el costo unitario, por x. ¿Está hasta ahí? Profe, o sea que estos serían los gastos necesarios que se hacen para la fabricación de los bienes. Sí, por eso es costo. Sí, por eso le llamo costo. Profe, ¿y en la fórmula general esa, en dónde entra ingreso? No, otra función que analizo es el ingreso. Después yo necesito graficar. Generalmente lo que se grafica es el costo total y el ingreso en un mismo sistema de ejes cartesianos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el punto de equilibrio. Esto. Fíjense, acá yo estoy graficando en un mismo sistema de ejes cartesianos el ingreso y el costo total. ¿Por qué? Porque me interesa el punto de equilibrio. ¿Dónde se produce el punto? ¿Cuál es el significado del punto de equilibrio? Y que en ese punto el ingreso igual al costo total. Yo fabrico determinada cantidad de artículos o de productos o de bienes, los vendo y no tengo ganancia. Mi ganancia es 0. Ahora, si estoy Pero a partir de esa cantidad, empiezo a tener beneficios. Sí, nosotros le llamamos utilidad o beneficio cuando el ingreso es mayor que el costo total, que indica esta zona, la zona superior. O sea, para valores de X, en este caso, mayores que 75. Y para valores de X menores que 75, yo tengo pérdidas, porque el costo total supera al ingreso. Pero me fui adelante porque ustedes estaban preguntando. Acá, en el ingreso, yo tengo también parte de una función lineal porque tengo el precio unitario que es M, M2, debo haberle colocado M1 a otra función por X. M2 es el precio unitario, en este caso el precio unitario es de 10. Entonces 10 por X es mi semirrecta que forma parte de una función lineal. Ahora, sigo analizando el costo y llego a la conclusión de que hay un costo total que es la suma del costo fijo más el costo variable. Así lo dicen los libros, pero como nuestra suma es conmutativa, generalmente se expresa el término en X más el término independiente. Entonces, por eso yo escribo M1 por X. ¿M1 quién era?
sé quién era, pero estoy preguntando para ver si están siguiendo lo que yo digo. Costo variable. La El costo pendiente. variable, La pendiente Pero ¿cuánto valía M1? 6 por X, 6 por X más ¿cuánto era el costo fijo? más 300. 300. $300. 300 en dólares. Entonces, el costo total es 6 por X más 300. ¿Qué significa? Que el costo total ya no es una función lineal, sino que forma parte, una semirrecta que forma parte de una función afín que tiene como ordenada al origen 300 y como pendiente, ¿cuál es la pendiente del costo total? 6, la misma. 6 por X, Entonces, si acá yo tuviese que representar el costo variable, ¿qué pasaría con el costo variable y el costo total? Que tienen, Son paralelas. son rectas paralelas. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma pendiente. Ahora, cuando en el examen les van a pedir las coordenadas del punto de equilibrio. Entonces, para determinar gráficamente el punto de equilibrio, yo tengo que representar la función costo total y la función ingreso en un mismo sistema de ejes cartesianos. Y fijarme dónde se cortan estas dos funciones. Ese va a ser el punto de equilibrio. Va a tener una cantidad de equilibrio, que en este caso es de 75, y va a tener un ingreso o un costo total que es de 750. ¿Cómo se encuentra el equilibrio? Escucho. Igualando las dos rectas. La función ingreso la tengo que igualar a la función costo total. Y ahí, ¿qué información obtengo una vez que igualé la función ingreso y la función costo total? El valor de X, que reemplazando en La cualquiera de las dos cantidad de ecuaciones me da el artículos. punto ahí. Perfecto. La cantidad de artículos que se fabrican y se venden, reemplazando X en cualquiera de las dos, generalmente me conviene reemplazar en el ingreso porque solo tengo que multiplicar por 10. Me da el valor de tanto del ingreso como del costo total. Esta es la cantidad X de equilibrio. Entonces, esta es la cantidad de artículos o de productos que fabrica la compañía y que establece que el balance de la compañía determine que no hay pérdida ni ganancia. O sea, no es la mejor situación. O sea, por eso se llama punto de equilibrio, donde se Por equilibra. eso se llama punto de equilibrio. Es cuando con lo que ingresó por lo que yo fabriqué y vendí, compensa el costo total que yo tengo por fabricar y vender esa cantidad de artículos. Una vez que ustedes encontraron la cantidad de equilibrio, reemplazan en cualquiera de las dos. Pueden reemplazar en la función ingreso o pueden reemplazar en la función costo total. Por supuesto que le conviene el ingreso porque es un número por 75. En este caso el número es 10. 10 por 75 da 750. Entonces, si se fabrican y venden 75 unidades del producto, lo que ingresa compensa los costos totales de fabricación. No tengo ganancia, pero tampoco tengo pérdidas. Esto que sigue a continuación hace referencia a otra función, que es la función utilidad o beneficio.
Acuérdense que yo tengo que dar teoría, por eso tengo que trabajar en general. Y tiene que ver con el problema. Mi problema decía, determine el número de unidades que deben venderse para obtener una utilidad de $200, $260. Voy a donde está utilidad. Entonces, yo quiero responder esa pregunta. Para responder esa pregunta, necesito, esto me preguntaron a mí, ¿cuál puedo ponerle como pregunta? Eso no hay ningún problema. Cuando yo hablo de utilidad o de beneficio, tengo que hacer una diferencia, por eso acá hay una resta, entre el ingreso y el costo total. Mi ingreso tenía una pendiente, por eso acá dice M2. Mi costo total tenía una pendiente M1 y tenía un valor del costo fijo. Acuérdense que este corchete, yo le puse corchete porque el ingreso y el costo total tienen la X, que está entre paréntesis. Entonces, esta resta hace que los dos términos que están dentro del corchete cambien de signo. Entonces va a cambiar de signo M1 por X y va a cambiar de signo también el costo fijo. Entonces el costo fijo tiene que ser negativo. Muchas veces ustedes no le ponen este símbolo de corchetes o de paréntesis. Al no ponerle este símbolo matemático, le da mal el resultado, porque lo que hacen es cambiarle de signo solo al primer término. Entonces suman el costo fijo y les da mal. Ese costo fijo tiene que estar restado. Entonces, como acá figura X en este término y acá también, yo puedo escribir, si quiero escribir de forma reducida, M2 menos M1, todo ese número por X menos el costo fijo. Esa es la función de utilidad. En mi ejemplo, yo hice el cálculo, M2 era 10, M1 era 6, 10 menos 6 es 4 por X, el costo fijo tenía que ser negativo, y a mí me dijeron que, acá, yo voy a poner cuántas, voy a ponerla como pregunta, lo que me pedían. ¿Cuántas unidades? No, está mal el acento. ¿Cuántas unidades deben fabricarse? ¿Cuántas unidades deben fabricarse y venderse fabricarse, falta la C. Si Word sabe lo que yo quiero escribir, no, Word no sabe lo que yo quiero escribir. Fabricarse y venderse para obtener una utilidad de $260. Eso me preguntaron a mí. Entonces, ni un espacio le gusta al Word. Entonces lo que hice es reemplazar esa utilidad por lo que yo sé. Yo sé que quiere tener una utilidad de $260 y que eso es 4 por X menos 300. ¿Quién voy a encontrar acá? ¿Qué voy a determinar cuando resuelvo esa ecuación?
Lo que debe fabricarse y venderse para tener una utilidad. Lo que debe fabricarse y venderse para tener una utilidad, o sea, un beneficio, una diferencia entre el ingreso y el costo total de $260. Y me dio 140 unidades del producto. Esto también es importante. Cuando yo llego a una conclusión o cuando determino algo, tengo que contestar. Muchas veces llegan a que X es igual a 140, pero nunca responden lo que se le preguntó. Cuando nosotros le hacemos una pregunta, tienen que contestar. Si no contestan el punto, aunque esté el valor calculado, se considera regular. Y regular es la mitad del puntaje, no el porcentaje total de ejercicios. Yo les di como aplicación de la función lineal el costo total y el ingreso, que algunos libros también le llaman total. También se puede trabajar con oferta-demanda. Nosotros vamos a seguir avanzando, así después, si tenemos la posibilidad de repasar en algún momento ya más cercano al segundo parcial, no al primero, vamos a tomar algún ejemplo de oferta-demanda, lo vamos a hacer en GeoGebra, así ustedes tienen ese material para estudiar. Profe, ¿Sí? yo no entiendo qué corresponde el 4 que usted reemplaza en la función. Porque hay una diferencia. Yo tengo que trabajar con la teoría. ¿Qué significa? Que sí o sí tengo que trabajar con una fórmula, que es esta. Entonces, yo tengo una pendiente M2. Esa pendiente M2 es la que corresponde al ingreso. El ingreso era 10 por X, entonces este M2 vale 10. M1 es la pendiente que corresponde al costo variable o al costo total. Entonces ese valor es 6. 10 menos 6 es 4. De ahí sale el número 4. ¿Está? Sí, profe, gracias. Pero es porque usé la expresión de la utilidad. ¿Sí? Esperen un poquito. Copio. Pego. Yo podría haber dicho acá, mi ingreso, si yo estoy trabajando en la práctica, conste, es 10X, ¿sí? Mi costo total, y ahí le voy a poner corchetes, es de 6X, que es el costo variable, ¿sí? Estoy trabajando como si estuviera en la práctica. Ahí me selecciona todo, no me permite. Entonces, voy al corchetes. En este corchetes, ¿qué voy a escribir? El costo total, pero el costo total que yo tengo. Yo tengo un costo total de 6X más 300. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Sí, profe, pero ¿por qué el costo variable tiene una X? ¿Y por qué varía? Me refiero al 10. ¿Por qué el 10 tiene una X? Porque es el ingreso y yo recibo $10 cada vez que vendo un artículo. O sea, la X en este caso sería la cantidad. Tiene que estar sí o sí la X, porque si no, mi ingreso sería constante.
Y yo no puedo tener un ingreso constante, no puede dar lo mismo vender 2 artículos que vender 200. Sí, profe, Por ahí le eso, capté. Gracias. tanto en el ingreso como en el costo variable, tiene que haber X, porque depende de la cantidad. ¿Por qué le decía eso a la compañera? Porque acá yo tengo un menos delante del corchetes y ese menos hace que cambien los signos de los dos términos que están dentro. Así yo trabajo cuando trabajo desde la práctica. Yo necesito formalizar. Por eso trabajo con M2 y con M1 y después hago los cálculos como los hago. Entonces, no me copió nada. Entonces, acá yo tengo 10x, voy a poner paréntesis, menos 6x. ¿Cuánto me da 10x menos 6x? 4x. 4x. Por eso me quedó 4x menos 300. ¿Se entiende que desde la práctica es mucho más sencillo y más rápido? Porque yo tengo valores para las pendientes y para, o sea, tengo valor para el costo, tengo el costo por fabricar un artículo, o sea, el costo unitario de fabricación, que hace referencia al costo variable. Ese número por X me da el costo variable. Y también tengo información sobre el precio unitario de venta. Entonces yo conozco también mi ingreso. Bueno, este está redundante porque ya abajo tiene la pregunta. Bueno, seguimos. Entonces yo lo que hice fue, a mí me informaron la utilidad. Me dijeron que era de 260. Entonces yo reemplacé la utilidad por $260. Y tengo la función utilidad que dice 4 por X menos 300. De ahí encontré X. También puede ocurrir que les pidan la utilidad cuando se fabrican y venden una determinada cantidad de artículos. Y en ese caso ustedes acá tienen que poner esta fórmula, van a usar. Si a mí me piden que calcule la... A ver, vamos a escribir. ¿Cuál será la utilidad cuando se fabriquen y vendan? Era 75. Bueno, quiero tener ganancia. Bueno, pueden decir menos de 75. Bueno, 65 artículos. Artículos o productos, todo depende de cómo. 65 unidades, vamos a poner. ¿Qué saben ustedes ya? Desde ya que saben. Que va a perder $40. Que va a tener pérdida. Si saben que va a tener pérdida, esa utilidad con qué signo le tiene que dar. Negativo. Signo negativo. Entonces acá mi X va a ser de 65. Voy a hacer las cuentas y voy a obtener la utilidad. ¿Cuánto les dio? Tienen que hacer 4 por 65. Menos 40. ¿Cuánto? Menos 40.
menos 40. Entonces, ¿qué van a decir? Si se fabrican y venden 65 unidades, la compañía tiene pérdidas y una pérdida de $40. Bueno, seguimos. Son lindos los problemitas de aplicaciones y no solo son lindos, sino que después se toman en los parciales. ¿Puedes subir un poco, profe? Yo no llegué a sacar captura. Bueno, Estaba haciendo apuntes. ¿esa parte o la de arriba? Un poco más arriba. Este material está en el aula virtual. Sí, pero usted le pone colorcito y esas cosas. En el aula a Ah, veces no tiene. sí. Profe, yo le quería consultar si la E minúscula que acompaña la X un poco más arriba simboliza algo. Un poco más arriba de esto. ¿La qué? La E minúscula que acompaña la X del resultado. Sí, es el X de equilibrio. Por eso tiene un subíndice E. Es la cantidad de equilibrio. Esta es la cantidad de equilibrio. Gracias, Que tenga profe. un Eso quería saber. subíndice E significa equilibrio. Cantidad de equilibrio significa. Cantidad de equilibrio son 75 unidades. Profe, ¿en qué parte del aula está? En la carpetita que dice unidad 5. Y creo, si no me equivoco, que se llama unidad 5 con bibliografía. Porque ahora sí ustedes tienen acceso a la e-biblioteca y al tener acceso a la e-biblioteca pueden desde el aula virtual bajar el libro que yo consideré como uno de los mejores para estos temas. Ah, bueno, gracias. Que dice como matemática aplicada a los negocios, algo así. Ahora después les muestro la portada. Y en el material está la portada del libro. Bueno, sí, escucho una fritura, pero no sé quién tiene el micrófono abierto. Además de mí. Bueno. Creo que la compañera Carolina Correa tiene abierto el micrófono. Bueno. Si podés clausurar tu micrófono porque se escucha una fritura, Carolina. Ah, se fue. Bueno, nosotros hablamos mucho de la función polinómica de grado 1. Acuérdense que las funciones polinómicas son modelos. Nosotros no tomamos toda la función constante para trabajar con el costo fijo. Tomamos una semirrecta que forma parte de la función constante. Carolina, si podés clausurar tu micrófono, estamos escuchando una fritura. Profe, ¿no le podría silenciar? Porque sí, pero yo tengo que silenciar, tengo que salir de compartir y tengo que... ¿Se entiende? Además, ustedes son alumnos universitarios. No sé si se dieron cuenta. ¿Sí? O sea, si yo estuviese en una escuela primaria, bueno. Entonces, la función polinómica de grado 2, ustedes están viendo la función polinómica. Esta es la original que teníamos al empezar el apunte. Y ahora la que el coeficiente que no es 0, que es distinto de 0, es A sub 2. A sub 2 tiene que ser distinto de 0, como está indicado acá, para que la función sea una función polinómica de grado 2. Ahora hay distintas variantes. Puede ser que esté este término
y que A sub 1 sea 0 y A sub 0 también sea 0. Entonces una función particular que en los libros, por lo menos en los libros de antes, se llamaba parábola base, porque es un caso particular que vamos a ver la gráfica y todo lo demás, que sería este, solo que nosotros A sub 2 lo llamamos A por x cuadrado, esa es la regla de asignación de la función cuya gráfica corresponde a la parábola base. Entonces, esa es una situación. Después, puede ocurrir que el término, el coeficiente A sub 2 sea distinto de 0, el coeficiente A sub 1 también sea distinto de 0. Entonces, un caso particular dentro de la función cuadrática. Y este A sub 0 sea 0. Entonces voy a trabajar factorizando, voy a encontrar las raíces y voy a encontrar gráficas que corresponden a esa función. También puede ocurrir que los tres sean distintos de 0. Y esa es una parábola, o sea, una función polinómica completa, cuya regla de asignación tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Además de eso, nosotros tenemos que ver una expresión particular que se llama forma canónica. ¿Por qué se le escucha cortado? ¿Se escucha cortado? Profe, No, profe, se le no le escucha bien. escuché lo último que dijo. No se escucha cortado, pero yo, por ejemplo, no le escuché lo que dijo, lo último. Lo último. Tienen que ver con la conexión de internet, chicos. Gracias a Dios tengo buena conexión, internet por fibra óptica, sin pasar el aviso. Y es un buen sistema de internet, por eso nunca tuve problemas con las videoconferencias. Gracias a Dios, toca madera. Entonces, el último caso es aquel en el que A sub 2 es distinto de 0, pero también A sub 1 y A sub 0 son distintos de 0. Entonces es una función polinómica de grado 2 completa. Cuando yo trabaje con una función polinómica de grado 2 completa, me conviene expresarla también en una forma particular que se llama forma canónica. Porque en esa forma canónica yo identifico el valor de A, que es el coeficiente este A, que va a establecer también si las ramas de la parábola abren hacia arriba o abren hacia abajo. Voy a tener también en la forma canónica la información de las coordenadas del vértice. Cuando nosotros les demos una función cuadrática en el parcial, ustedes van a tener que identificar el vértice porque van a necesitar dibujar las dos ramas. No puede ser que yo quiera evaluar función cuadrática y ustedes les den los valores que están acostumbrados del secundario. 0, menos 1, menos 2, o menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Porque a veces con esos valores les sale parte de la gráfica. Y ustedes tienen que mostrar en el parcial que la gráfica es una parábola. Entonces necesitan sí o sí encontrar el vértice. Ya vamos a ver cómo encontramos las raíces, cómo encontramos el vértice. A veces las coordenadas del vértice coinciden en X, la abscisa de la coordenada del vértice coincide con la raíz, pero son todos casos muy particulares. Esta función en la que solo el término, el coeficiente del término cuadrático no es 0, A es el coeficiente del término cuadrático y no es 0, es una parábola que tiene como vértice el origen de coordenadas, es decir, el punto de coordenadas, vamos a levantar esto, 0, 0. Entonces, esa parábola puede tener las ramas que abren hacia arriba cuando el valor de A es positivo, con A
0,25, con A0,5, con A1, con A5, con A50, mis ramas de la parábola van a abrir hacia arriba. El dominio, por supuesto, que considero son los reales y el codominio también los reales. Yo sé que el dominio son los reales y que mi conjunto imagen va desde 0 hasta más infinito. El que pone el intervalo semiabierto, o sea, cerrado en 0, abierto en más infinito, está bien. Y el que escribe reales positivos con el 0 también está bien. Después, con respecto a las raíces, acuérdense de esta expresión a la que yo les hice, en la que yo les hice hincapié. ¿Cómo encuentro la raíz de una función? Igualándola a 0. Este número A es un número, no es 0. Entonces, ¿quién tiene que ser 0? Si tengo A por X cuadrado igual a 0, X tiene que ser 0. Y hay 2 veces X. Entonces, o esta X es 0 o esta X es 0. Por eso se dice que la raíz es 0 con multiplicidad 2. O sea, las dos raíces son reales y coincidentes. ¿Y cuánto valen? 0. Profe, o sea que si ponemos que las dos raíces son 0 o que tiene una sola raíz en 0, ¿estaría mal? No pongas nunca si es cuadrática que tiene una sola raíz. Coloca la raíz es 0 con multiplicidad 2. O tiene dos raíces reales y coincidentes e iguales a 0. ¿Se entiende? Profe, ¿puedo explicar de vuelta porque se me cortó? Si tenés cuadrática, o sea, función cuadrática, en la regla de asignación sí o sí tenés dos raíces. En este caso, si tenés un número, una constante, 5, por x al cuadrado, este x al cuadrado se puede escribir como x por x. Entonces tenés raíces reales y coincidentes iguales a 0. ¿Cómo se escribe eso? La raíz es 0 con multiplicidad 2. Obtiene raíces reales y coincidentes y la raíz es 0. ¿Está? Todo esto ustedes ya lo saben hacer. La función es continua, la puedo recorrer completamente sin levantar el lápiz del papel. En una parte del dominio es decreciente, en otra parte del dominio es creciente. Si quiero analizar si es par o impar, ¿qué digo de esta función? Es par. Es par. Profe, Elementos opuestos, el 2 tiene como imagen al 2 y al menos 2 también tiene como imagen el 2. ¿Es esto lo biyectiva? hicimos este tipo de actividades de graficar polinomios de segundo grado estaba en el ciclo de nivelación. Seguro. ¿Es Profe, la biyectiva? raíz. No. No, profe. ¿Por qué? No es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? ¿Y por qué es par? Y no solo uno, sino que todos los elementos positivos tienen la misma imagen que sus opuestos. Entonces yo tenía que tener elementos distintos, distintas imágenes. No está cumpliendo con esa condición. ¿Y la otra condición la cumple? No, porque el conjunto imagen no es igual al dominio. El conjunto imagen son los reales positivos con el 0 y mi codominio es real, así que no es biyectiva. Y si no es biyectiva, ¿qué pasa? No admite ver. No admite inversa. Profe, la raíz no es donde cortaba el eje de la I o algo así.
La raíz es donde corta el eje de las X. Ah, dale, gracias. Esta función también es de la forma A por X al cuadrado, la regla de asignación, pero ¿qué característica tiene esta función? ¿Cómo es el valor de A? Negativo. Acuérdense que acá tienen un número negativo por un número que es siempre positivo o cero. El resultado les va a dar un número negativo o cero. ¿Qué raíz tiene? O raíces. Raíces en 0 con multiplicidad en 2. Con multiplicidad 2, no con multiplicidad en 2. Es 0 con multiplicidad 2. O si les resulta más fácil, tiene dos raíces reales y coincidentes y son iguales a 0. Es lo mismo. Su dominio son los reales. Por supuesto que no puedo tomar toda la gráfica, entonces tomé parte de la gráfica. Su codominio son los reales. ¿Qué conjunto imagen tiene esta función? De menos infinito a cero. Negativo, incluido el 0. Perfecto. Y en 0 está cerrado. ¿En qué parte es decreciente? Esta parte. En la que es decreciente. ¿En qué parte es decreciente? ¿En qué parte? Desde 0 Creciendo o más infinito. A menos infinito. abierto en ¿Desde 0. cuándo? De 0 a más De infinito. 0 a... Más infinito. Perfecto. ¿Par, impar? Par. 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 ¿Biyectiva? No. No. No es biyectiva. ¿Por qué? Por las dos razones. Es par y hay elementos distintos, tienen la misma imagen. Y la otra razón, que su codominio eran los reales, que no coincide con el conjunto imagen. Ahora Profe. tengo otro caso de la función polinómica de grado 2. ¿Qué pasa con este caso? Tiene el término cuadrático, que es este, y tiene el término lineal. No, tiene el término independiente este. A sub 0 x a la 0 es a sub 0 por 1 y eso se suele llamar C. Este es el término independiente. El término lineal es B por X. ¿Qué pasó con esta parábola base ax cuadrado cuando yo le sumo C? Le sumo una constante. ¿Qué va a pasar con la función? Tengo ¿Qué es dos doble por la ordenada al origen, ¿tengo, profe, o no? Más que la ordenada al origen, tengo el vértice que se desplazó. Tengo información del vértice de esta parábola. La parábola base, que era la que pasaba por el origen de coordenadas, se desplazó la cantidad que yo le sumé. Acá evidentemente le sumé 3 a la función ax cuadrado. Entonces se desplazó hacia arriba 3 unidades. ¿Sí? A es positivo en este caso. ¿Cómo, profe? El número que multiplica a x cuadrado es positivo. Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque ¿Por la qué parábola positivo? está abierta para arriba, digamos. Porque las ramas están para arriba. Las Porque las ramas de la ramas se ven. parábola abren hacia arriba. ¿Tiene raíces reales esta función? No tiene raíces reales. Sí, el 3. No tiene raíces reales, porque las raíces son las intersecciones de esta gráfica con el eje X. ¿No? Y no corta en ningún punto al eje X. Entonces no tiene, acá en raíces, tengo que escribir, no tiene raíces reales.
Las raíces, si Profe. yo resuelvo, son números complejos conjugados. Pero ustedes lo único que tienen que saber es que no tiene raíces reales. ¿Es par? ¿Es impar? ¿No es par ni impar? Escucho. Es par. Es par. Es par. No O es sea que par tampoco es ni impar. biyectiva. Sí, es par. No es biyectiva. La imagen de este número 1 es este valor. La imagen de -1 es exactamente el mismo valor. La función es par. No biyectiva. Acá dice par, pero yo lo coloqué en este lugar. Voy a cortar y voy a pegar acá. Porque ahí, ¿qué tenía que completar? Es continua. Sí. Ahí tenía que poner que es continua. ¿Es biyectiva? No, No. No. porque es par. ¿Verdad? Continua es continua. Lo que no es biyectiva. No es biyectiva. ¿Por qué? Porque es par. Al ser par, elementos opuestos tienen la misma imagen. Y también podría decir que su codominio son los reales y su conjunto imagen es el intervalo cerrado en 3, abierto en más infinito. Profe, una Todo pregunta. esto lo van a volver a ver en la práctica. ¿Sí le escucho? Entonces, siempre que se desplace el vértice en el eje Y, tanto positivo o negativo, no va a tener raíces reales. No, porque depende de A. Profe, Depende y de A. gracias. Fíjate, Porque si bueno, A es esta negativo, dio la casualidad de que A es negativo y C es negativo. Acá te hago la gráfica. En el caso anterior, si A era negativo, las ramas se abrirían para abajo, entonces sí habría intersección con el eje Y, con el eje X. Sí, sí, sí. Si yo sumo 3, pero mi valor de A es negativo, mis ramas abren hacia abajo. Y ahí tiene intersección con el eje X. F de X es igual a, paréntesis, menos 3 por X elevado al cuadrado más 4. Tarda un ratito porque tiene demasiados programas la computadora. Esta computadora tiene muchos programas, entonces tarda un ratito en aceptar la ecuación, la función en realidad. En lo que tarda, profe, podría volver al... Ah, no, ya cargó. Deje. Sí, ya cargó. Yo le tengo paciencia nomás ahora que me di cuenta que es eso. Que pobre máquina hace lo que puede de todo lo que yo le pido. Entonces, esta función es una función polinómica de grado 2, tiene el término cuadrático y el término independiente. El valor de A es negativo, por eso las ramas abren hacia abajo, y el valor de C es positivo, y tiene 2 raíces. ¿Sí? Reales y distintas, porque 1, algo, que es esta raíz, es distinta de un valor de raíz igual a menos 1, algo. ¿Se entiende? ¿Se ve? Si yo pongo... ¿Puede repetir? Espera un poquito. G de X es X igual a 0. Lo que pasa es que yo no quiero perder el tiempo y estar buscando las raíces. Yo prefiero
avanzar y después ustedes lo van a ver. Acá me permite hallar la intersección entre esta gráfica y esta función. Ahí me da AB. 1,15 es 1,15 una de las raíces o la raíz positiva y menos 1,15 la raíz negativa. Entonces, gracias a que dibujé el eje X como la función g de X igual a 0, pude encontrar las raíces. Acá también puedo hacerlo de esta manera para ver que se vea mejor. Tiene otra escala. Muchas cosas se pueden hacer. Bueno. ¿Seguimos? Profe, y por lo general, si la ordenada al origen no está implícita, o sea, si no está escrita, es 0. Si no tenés ningún número que no esté multiplicado por X, Exacto. si no tenés ningún número que esté multiplicado por X, sí, es 0. O sea, por ejemplo, en el caso de que estuviera ax al cuadrado solo y no estuviera el término independiente, la ordenada al origen sería 0. Sí, sería este caso. Tengo el término cuadrático y el término lineal. Y como dice el compañero, A sub 0 es 0. Por eso no aparece el término independiente. En este caso, sí o sí, la función va a pasar por el origen de coordenadas. Ahora les muestro por qué. Acá tengo una función polinómica de grado 2 donde el coeficiente del término cuadrático es un número positivo. Entonces yo tengo, lo primero que hago es encontrar las raíces. Tengo 0 igual a x cuadrado más bx. ¿Por qué tengo esta expresión? Más arriba. Bueno, y de paso le abro la puerta a mi hija que está llegando. ¿Eso? Ya vengo. No, profe, un poquito más. Bueno, entonces, en este caso la función polinómica de grado 2 tiene el término cuadrático y el término lineal. Es el caso que decía el compañero en el que el valor de C, que nosotros le llamamos así al término independiente, es igual a 0. En ese caso, yo le puse 2 ejemplos, pero si ustedes se fijan en los ejemplos, las 2 parábolas, una cuyas ramas abren hacia arriba, o sea, con A positivo, y la otra con el valor de A negativo, pasan por un punto en particular. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando yo busco las raíces, yo digo, mi regla de asignación o mi valor de imagen es 0. Entonces, como este término, el primero tiene x cuadrado y el segundo tiene x, yo puedo sacar factor común o, lo que es lo mismo, aplicar la propiedad distributiva.
pero no de la manera en la que la conocemos. Generalmente nosotros distribuimos y extendemos la expresión. En este caso aplico la propiedad distributiva para escribir de otra manera la expresión. Entonces tengo X por una expresión que dice A por X más B. Entonces, si tengo una multiplicación, hay dos posibilidades de obtener 0. Una de ellas es que este X sea 0. Por eso, una de las raíces siempre es 0. Si X vale 0, 0 al cuadrado es 0, por cualquier número que es A, me da 0. Si X vale 0 por B, que puede ser cualquier número real, me da 0. Entonces, una de las raíces es 0. Por eso, las gráficas de funciones de esta clase, que tienen el término cuadrático y el término lineal, pasan por el punto que es el origen de coordenadas. Acá yo no hice el despeje, pero puedo hacerlo. ¿Cómo? No. Una raíz es 0, en este caso, una de las raíces es 0, de la función que yo grafiqué, y la otra raíz es 6. Acá si yo quiero obtener una expresión para X que corresponde a la otra raíz, lo que tendría que hacer es despejar X. Me daría menos, y tengo que hacer... Menos B sobre A, profe. Perfecto, menos B sobre A. Acá tiene que decir B, y acá tiene que decir A. En este caso, el opuesto... Sí, pero es otro caso de función, donde las raíces son reales y coincidentes. En este caso, son reales y distintas. Pero si tiene la forma de tener el término cuadrático y el término lineal, una de las raíces seguro es 0. En este caso, tengo la gráfica, es una parábola, cuyas ramas abren hacia abajo, y una de las raíces es 0 y la otra es un número positivo cercano a 2. Toda la búsqueda de raíces, encontrar el vértice, graficar, todo eso lo van a hacer en la práctica. Bueno, esto es función cuadrática completa. Eso hoy no lo vamos a ver. Vamos a dejarlo para la próxima clase. Bueno. Profe, ¿por qué una de las raíces iba a dar 0? Era Porque es una posibilidad de que el valor de I correspondiente a la función sea 0. Si vos tenés un término que tiene X cuadrado y un término que tiene X, que X tome el valor 0 siempre te va a dar 0. Cualquier número real multiplicado por 0 te da 0. Por esa razón. Profe, ¿y no sería también que una de las raíces sí o sí debe ser 0 porque no se tiene el valor del término independiente y se tiene que rellenar? Sí, también podría ser porque los libros le llaman ordenada al origen. A mí no me gusta el nombre. Una lástima que los libros le llaman así. Para mí, si la función no es polinómica de grado 1, el punto donde la gráfica corta el eje Y es la intersección con el eje Y. Por eso, la intersección de la gráfica con el eje Y siempre va a ser en el origen de coordenadas, que es el punto de coordenadas 0, 0. Que están diciendo que C vale 0, por eso corta el eje Y en 0. Y es verdad, ¿sí? Es otra de las razones. Disculpe, profe, ¿podría volver a mostrar el PDF? Hay una parte que no llegué a anotar. Al final de todo, lo último que estábamos.
Bueno.